vuelta con este siempre álgido tema de Venezuela. Sergio, estabas hablando acerca precisamente... Francamente creo que María Fernanda planteaba antes del corte que hay un doble discurso. Yo no creo que haya un doble discurso. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a varias cosas. Primero, un gobierno como el de Donald Trump, que es muy inconsistente en su política internacional en todos los centros, digamos, del mundo. Es inconsistente con Corea del Norte, es inconsistente con Siria, es inconsistente con Venezuela. Por una parte, ese truco, porque creo que es un truco, pero de lo más, digamos, elemental, de decir, todas las soluciones, todas las opciones están sobre la mesa. Aquí en Miami todo el mundo dice, ¡ah, qué maravilla! Tenemos un gobierno que está apoyando y que finalmente nos va a resolver el problema, pero realmente eso no ha pasado. El tema es que Trump es un presidente que primero que está rodeado de halcones, primero, y segundo, un presidente que no tiene una percepción clara de lo que es el juego del mundo, de lo que son las relaciones internacionales. Creo que en el tema de Venezuela pues ya está claro que a él le pintaron una situación que en 3 semanas o en un mes Maduro caía. Y él compró esa teoría. Y esa teoría se la vendió Bolton, se la vendió también Pompeo, se la vendió Marco Rubio. Pero no pasó así. Y yo creo que en este momento nosotros, periodistas, fuentes confiables, tenemos que pensar un poco teniendo en cuenta que Venezuela es un país que, o sea, muy fácilmente puede caer en un momento dado en una guerra civil. Si no se manejan bien las cartas. No, yo me alejo mucho de la teoría de la guerra civil, te voy a decir por qué. El escenario de Venezuela no te da para una guerra civil, porque la gente que está apoyando la propuesta de Guaidó no tiene armas. La gente que tiene las armas son las milicias, son los colectivos, es la Fuerza Armada Nacional. O sea, en un país como Estados Unidos, donde cualquiera puede portar armas, hay una... Pero puede haber una ruptura dentro del ejército, puede haber una ruptura... Claro, pero ya estamos hablando de otro escenario. Claro, pero es que este es el escenario. Es un escenario... Son precisamente civiles que se levantan en armas. No, claro, pero... Los detractores de la milicia, eso es otra cosa. Claro. Hay un poder muy fuerte de la milicia, pero también en un momento dado, en una confrontación, en una ruptura institucional, guerra civil significa 2 bandos, no necesariamente que la población inicialmente esté armada, porque en El Salvador no estaba armada toda la población. En Guatemala no estaba armada toda la población. ¿Me entiendes? Pero no estoy de acuerdo contigo, Sergio, perdóname, porque ahí, cuando hay un grupo de militares que decide levantarse en armas, se le califica como un golpe de Estado. Tal cual. En el caso del régimen de Maduro, donde sea, la comunidad internacional va a decir, eso es un golpe de Estado, porque viene de militares, de una facción militar. Una guerra civil es el levantamiento armado de civiles. Eso es lo que es, ¿no? Tal cual. Por eso, el 30 de abril se definía como un movimiento cívico-militar, porque había civiles y había militares. Era un gobierno de transición. No hay que confundirlos, porque esos son los estándares para definir estos movimientos, ¿no? Pero fíjate que cuando decía Sergio sobre la posición de Estados Unidos, que no han cumplido todo lo que han prometido, yo allí tengo una opinión distinta, porque esta administración, aun cuando no, quizás ha sido más efectista desde el punto de vista de la disuasión contra ese régimen, prometiendo que voy a ir por ti, sí ha ejecutado sanciones que han sido determinantes para aislarlos. Y además han sido determinantes no solo para restringir el flujo económico, que es lo que sostiene esta narcotiranía, sino también para tener unas alianzas, una coalición internacional que nunca antes se había visto. Es decir, casi 60 naciones apoyando a un gobierno que no está todavía en el poder, digamos, desde el punto de vista logístico, es algo que jamás había pasado. Y en el caso, diciendo de lo que dice Fer, en el caso del 30 de abril no es un golpe de Estado. Cuando tú ves un alzamiento de militares en contra de Nicolás Maduro, quien es un usurpador no reconocido por el mundo democrático, esto es un restablecimiento del orden constitucional. Es decir, los militares ahora tienen la obligación de ponerse del lado de la democracia y de los civiles. Yo decía que era un movimiento cívico-militar. Sí, es verdad, pero me refiero que si se alzan contra Nicolás Maduro no es un golpe de Estado. Ahora, claro, desde la perspectiva de aquellos
que están dentro del país tratando de restablecer el orden constitucional. Exacto. Desde la perspectiva de los países aliados de Maduro es un golpe de Estado. La política... A eso me refiero. La definición puritana de un movimiento militar en contra de un grupo de poder gubernamental se le llama golpe de Estado. Sí, pero no estamos en una situación tradicional. Esto es un caso inédito. Por eso, en el golpe de Venezuela puede ver como un restablecimiento, como una búsqueda del restablecimiento del orden constitucional, pero habrá quienes le digan que es un golpe de Estado. La política de la Casa Blanca es una política mirando hacia la Florida. Eso es claro en tema electoral. El tema electoral que ahora en las elecciones presidenciales. Y creo que todas las medidas que ha tomado y que sigue tomando la Casa Blanca, todas las sanciones, por supuesto, que han golpeado la espina dorsal, la columna vertebral de la economía venezolana. O sea, ha puesto en serios problemas a la economía venezolana. En eso no hay duda. Del régimen. Sí, del régimen, exacto. Pero... Porque la economía venezolana se estaba perjudicada por un régimen. O sea, sí, no, pero lo que estoy hablando es que ha ahondado más la crisis. No, y lo que te quiero, ¿por qué te lo aclaro? Porque ese mismo discurso que utiliza Cuba cada vez que quiere justificar el desastre. En el mismo momento, no, o sea, el régimen lo que dice es que ven por el bloqueo de los Estados Unidos es como estamos y no. La situación como está en estos momentos Venezuela es por el régimen. No, pero yo no estaba pensando en eso. Estabas en la misma línea. Claro, pero creo que como lo terminan utilizando el mismo régimen. El tema es que si no se aplica, y es cierto que las sanciones han surtido como dice un efecto realmente en estos momentos en la capacidad del régimen para tener dinero, no lo tienen. Pero si tú no cumples con la amenaza de que si tú empiezas a encarcelar a los opositores vamos a tomar acción, porque en realidad los líderes legítimos en estos momentos son los representantes de la Asamblea Nacional y de uno a uno los empiezan a perseguir y de uno a uno los empiezan a encarcelar. Probaron primero con Marrero, probaron ahora con el segundo vicepresidente de la Asamblea. Estamos esperando, Guaidó tiene que cambiar de residencia 3 veces al día, Leopoldo tuvo que ir corriendo. ¿Cómo le decimos a los militares que se pasen del otro bando? No solo eso. Es mucho más profundo que eso. ¿Cómo le decimos a los militares que se pasen del otro bando? ¿Cuándo? Los que se pasaron del otro bando y están en Colombia los están desalojando de los lugares donde estaban quedando. ¿Los abandonaron? ¿Cuándo? Los detienen y los están torturando. ¿Cuándo? Los amenazan con sus familias y no hay ninguna garantía. Y este es un error de cálculo muy, muy grande. En una ley de amnistía que no les ofreció garantías, que no enganchó. Porque todavía no están en el poder. Bueno, entonces pero era el presidente. La oferta. Perdóname, la oferta fue. No, la ley de amnistía evidentemente no podía ofrecerles garantías si ellos no tienen el control. Claro que sí, nunca lo dijeron claramente. Pero es tácito. Sí. Es tácito. La ley de amnistía no puede ser tácito. Claro que sí, tú me tienes que ayudar a mí a restituir la Constitución. Y si fallamos, no te puedo garantizar nada. ¿Cuáles son las garantías para eso se tenía que haber dicho, Carmen. Pero todo el mundo está en riesgo. Se tenía que haber dicho, Carmen. Pero fíjate tú, que los porque todos militares estos no militares asumieron. que se arriesgaron y que están ahora en Colombia, no les dijeron, si no recuperamos el país, no le puedo dar garantías. No se los dijeron. dijeron. ¿Y a tu familia? Yo lo hubiera pensado inmediatamente. Bueno, pues no todos lo piensan igual. Y tal no lo pensaron Pero claro que hoy sí. están lamentándose y reclamándole a Juan Guaidó que los han dejado solos. Hay que decir las cosas como son. Perdón, Pero no podemos esconder tampoco que aquí hay militares que hoy están sin dónde dormir, sin dónde comer y están con sus familias, están en Colombia por haber decidido apoyar a Pero Guaidó. es que todos están arriesgando. No es la culpa de Guaidó. Todos están arriesgando. No es la culpa de Guaidó. Todo el que está en Venezuela en este momento está arriesgándolo desde Juan Guaidó Cuando la hasta los tropa que militares. nos está viendo ahora ve lo que le pasó a sus compañeros que decidieron apoyar, menos tienen ganas de ir. Pero sabes que eso no es verdad, es lo que te decía al principio del programa. El 30 de abril ocurrió después que asesinaron a Oscar Pérez. Es decir, los militares están absolutamente conscientes de que hay en este momento un Baduel, el mismo Miguel Rodríguez Torres, la mujer de Miguel Rodríguez Torres, a quien la dejaron en la cárcel, por cierto. Ellos el 30 de abril estaban absolutamente conscientes de todos los antecedentes. No es que fue el primer movimiento militar y no le habían tocado a ninguno de ellos. Ellos sabían a lo que se estaban arriesgando. Tan es cierto lo que estoy diciendo, que no han sido suficientes los militares para restablecer el orden. Pero siempre hay otros que quieren salir. Entonces, quizás no ha sido, quizás todavía no ha pasado. Todos pero el hecho de que no haya pasado
Carla. Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero todavía hay allí una reserva moral y sobre todo de muchísima gallardía. Estos movimientos que han sido aislados, es verdad, todavía no ha habido un movimiento masivo, nos demuestran que sigue habiendo otros inconformes que están dispuestos a hacer lo propio. No, y sí, yo te voy a decir una si cosa. lo hacen en bloque y... Claro, esa es la única manera efectiva Déjame de paso de lograr regreso las para cosas. continuar Eso con sí. mi idea, para que cierre Carla su idea sobre este tema de los militares. Ya regreso.